El último tren del Archivo de la Nación. Año 2020. La pandemia había vaciado las calles y las estaciones del metro en la Ciudad de México. Eran las 10 de la noche cuando Víctor, un vigilante de seguridad, descendió a la estación Archivo de la Nación para hacer su ronda habitual. No esperaba encontrarse con nadie. Después de todo, el servicio terminaba temprano por las restricciones. Sin embargo, algo en la atmósfera era distinto aquella noche. El aire estaba pesado, con un hedor a humedad y óxido que le revolvía el estómago. Un leve susurro parecía filtrarse desde los túneles oscuros, una especie de lamento lejano. Mientras caminaba por los andenes desiertos, su linterna parpadeó. Maldiciendo el mal funcionamiento, intentó sacudirla, pero la luz titilante iluminó algo al final del pasillo. Una figura delgada con ropas antiguas. Lo observaba desde la penumbra. Su rostro parecía desenfocado, como si no perteneciera del todo a este mundo. Víctor entrecerró los ojos, intentando definir los rasgos de la aparición, pero de repente sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando notó que la figura flotaba a unos centímetros sobre el suelo. Víctor tragó saliva con dificultad. «Señor, no puede estar aquí». «El metro ha cerrado», dijo con la voz temblorosa. La figura no respondió. Simplemente se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Un frío gélido se asentó en la estación y, por un instante, sintió que algo le susurraba al oído en un idioma desconocido. Se apresuró a revisar las cámaras de seguridad en su cabina. En la pantalla, vio su propio reflejo, pero detrás de él, una mujer de cabello largo y vestido desgarrado lo observaba fijamente. Sus ojos eran dos huecos negros, como si la vida misma hubiese sido drenada de su rostro. Un grito escapó de su garganta al girarse de golpe. Pero no había nadie. Cuando miró nuevamente a la pantalla, la mujer ahora estaba en el andén, flotando sobre las vías, su boca abierta en un silencioso grito de desesperación. De pronto, el sonido de un tren aproximándose resonó en los túneles. Imposible. A esa hora ya no pasaban trenes. Pero las luces de un convoy fantasma se reflejaron en las paredes. El tren se detuvo en la estación y las puertas se abrieron con un chirrido antinatural. Un vaho helado emergió de su interior. De entre la neblina, figuras borrosas comenzaron a descender. Sombras de personas con rostros distorsionados como si hubieran sido congeladas en una expresión de terror perpetuo. Víctor retrocedió mientras los espectros avanzaban hacia él, sus cuerpos deslizándose sin tocar el suelo. El pánico lo dominó y corrió hacia la salida. Pero los torniquetes estaban bloqueados. Golpeó desesperadamente el vidrio de la cabina de seguridad, pero su reflejo le devolvió una imagen aterradora. Él mismo, con el rostro cadavérico, los ojos hundidos y la piel pálida. Sus labios se movieron, sin que él los controlara, y un susurro invadió su mente. «Siempre fuiste parte de nosotros», intentó gritar. Pero su voz se ahogó en el silencio de la estación. Las luces comenzaron a parpadear y el frío se hizo insoportable. La sensación de manos invisibles sujetándolo por los hombros lo paralizó. Sintió como su cuerpo se volvía pesado, como si algo estuviera absorbiendo su energía vital. Víctor cayó de rodillas mientras el tren espectral emitía un pitido ensordecedor y su silueta comenzaba a desvanecerse en la nada. El último tren partió, llevándose consigo las sombras. A la mañana siguiente, los trabajadores encontraron la estación vacía. Pero la grabación de seguridad mostraba a Víctor parado en el andén con la mirada perdida en la oscuridad, esperando un tren que nunca llegaría. Y en las noches siguientes, algunos empleados aseguraron ver una figura en los monitores, un vigilante con uniforme gastado y una mirada espectral, atrapado para siempre en la estación maldita. Con el paso de los días, los informes de fenómenos extraños aumentaron. Los trabajadores oían pasos cuando no había nadie más en la estación y las luces parpadeaban sin razón aparente en algunas madrugadas. Los pasajeros afirmaban haber visto un vigilante en el andén,
con la mirada perdida, murmurando palabras ininteligibles. Una noche, un joven conductor del metro se atrevió a quedarse después de su turno para comprobar los rumores. Equipado con una cámara y linterna, recorrió la estación en busca de respuestas. Horas más tarde, sus compañeros encontraron su equipo abandonado en el suelo y la linterna aún encendida. El video grabado mostraba una figura borrosa emergiendo de las sombras y un grito desgarrador antes de que la pantalla se llenara de estática. Desde entonces, pocos se atreven a quedarse en la estación después del último tren. Y aquellos que lo hacen, aseguran que pueden oír un susurro lejano, un lamento que viene desde los túneles oscuros, llamándolos por su nombre.